El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿de qué hablaban mientras iban por el camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, llamado Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro libertador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles y que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes que son para entender lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va cayendo. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no nos ardía el corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer domingo de Cuaresma del ciclo A, se propone para nuestra reflexión este hermoso texto del Evangelio de Lucas, del encuentro del Señor con los peregrinos de Emaús. ¿Quiénes eran estos peregrinos de Emaús? Eran 2 discípulos de Jesús, 2 hombres que habían seguido al Señor, pero que luego de los acontecimientos de la Pascua se encontraban desconcertados, tristes, angustiados, deprimidos, y entonces decidieron abandonar Jerusalén, pasada la Pascua, y volver cada uno a su casa. La primera etapa del camino terminaba en Emaús, un pueblo que está a unas 2 leguas, que serían más o menos 11 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, que es el tiempo aproximadamente que se recorre andando en un día. Entonces, en este camino, mientras ellos iban hacia Emaús, iban yéndose de Jerusalén, se encuentran con Jesús. El Señor les habla, les explica las Escrituras. Ellos están tristes, están apesadumbrados, pero gozan de la compañía de este forastero con el que se encontraron. Y entonces, cuando están llegando a Emaús y que ya empieza el atardecer, le dicen: bueno, quédate con nosotros, compartimos la posada, compartimos la mesa. Y ahí en la mesa el Señor parte el pan, lo bendice, se lo reparte, y ellos ahí lo reconocen. Luego de esto, estos hombres
temerosos, asustados, deprimidos, que huían de Jerusalén, se recomponen de golpe y salen nuevamente. No les importa ya que es de noche. Recorrer los caminos de noche era una locura en esa época. Sin embargo, a ellos no les importa. Vuelven a Jerusalén, vuelven con los discípulos. Este relato es un relato que tiene un punto de partida que es Jerusalén, pero no tiene un punto de llegada que es Emaús, sino que el punto de llegada vuelve a ser Jerusalén. Se reúnen con sus compañeros, se reúnen con los otros discípulos, relatan su experiencia. Ellos salieron de una comunidad que era incrédula, que estaba todavía tratando de digerir la muerte del Señor y que todavía no había terminado de encontrarse con Cristo resucitado. Ellos tienen su propio encuentro con Cristo resucitado y vuelven a esa comunidad y se encuentran con esa comunidad que ahora es una comunidad creyente, porque es una comunidad que ha hecho la experiencia del resucitado. Es una comunidad que cree, es una comunidad de fe. Y hay un detalle que es muy interesante y que no se nos tiene que escapar. Todo ese proceso en el camino de Emaús, en el que el Señor se encuentra con ellos, les habla, les explica las Escrituras, y luego llegan a Emaús y realiza la fracción del pan. Fíjense que si lo miramos un poquito mejor, es un contexto eucarístico. Es como una celebración de la Santa Misa. El Señor, a través de las Escrituras, los va preparando para lo que va a tener lugar después. Les explica las Escrituras. En la Santa Misa leemos la palabra de Dios, escuchamos la explicación de las Escrituras y luego entonces nos preparamos para la fracción del pan. Y en la Eucaristía reconocemos a Cristo vivo y presente entre nosotros. Pero nos hemos preparado. Nos preparamos con las lecturas, nos preparamos con la meditación sobre las lecturas, con la explicación de las lecturas. Y luego sí, estamos preparados para el encuentro con Cristo en la Eucaristía. Aquí pasa algo similar. Los discípulos son preparados por el Señor para tener finalmente el encuentro eucarístico con Cristo resucitado. Un encuentro que los transforma, porque de ser dos personas que estaban huyendo de Jerusalén, ya no les importa más nada, se encontraron con el resucitado. Es tal el gozo, tal la alegría por este encuentro con el resucitado, que necesitan compartirlo. Entonces vuelven a Jerusalén. Se encuentran con sus hermanos de fe, se encuentran con sus compañeros de comunidad y a ellos les cuentan la experiencia que tuvieron. Y al mismo tiempo se alimentan con la experiencia que también sus compañeros tuvieron de Cristo resucitado. Y esa es la Iglesia, esa es la comunidad creyente, donde todos nos alimentamos con Cristo resucitado y nos alimentamos con las experiencias de Cristo resucitado que cada uno de nosotros ha hecho. Porque hay una realidad y es que la experiencia de Cristo resucitado no es una experiencia cualquiera. La experiencia con Cristo resucitado, la experiencia de Cristo resucitado, el encuentro con el resucitado es un encuentro que marca un antes y un después en la vida de cada uno. Los santos, cuando hacen su descubrimiento vocacional, el descubrimiento de la misión que el Señor les depara o les asigna, ellos parten de un encuentro con Cristo resucitado. Parten de un encuentro con Cristo en la Escritura. Parten de un contexto eucarístico. Todas las grandes vocaciones surgen en un contexto eucarístico. Tal vez en este momento, desgraciadamente, no podemos participar presencialmente de la Eucaristía, pero
aún en nuestra participación virtual, podemos tener nuestro encuentro con Cristo Eucaristía, nuestro encuentro espiritual con Cristo resucitado. Encontrémonos con el Señor. Dejemos que Él transforme nuestra vida. Vivimos momentos de preocupación, de angustia, por momentos de desesperanza ante una situación que nos sobrepasa con esta dichosa cuarentena. Pero aún así, tenemos abierta en Cristo resucitado la puerta de la esperanza, de una esperanza que no nos da ningún hombre. Ningún ser humano nos puede brindar esta esperanza. Ninguna política económica, ninguna política sanitaria, ninguna política estructural o coyuntural. La esperanza que nos da el Señor es una esperanza única, es una esperanza de eternidad. Miremos a Cristo crucificado y miremos a Cristo resucitado, porque son el sentido de la verdadera esperanza para nuestras vidas. El Señor los bendiga, los acompañe en este tercer domingo de Cuaresma y como a los discípulos de Emaús, se manifieste a todos y a cada uno de ustedes con su mensaje de esperanza, con su mensaje de alegría, con su mensaje de paz. Que Dios los bendiga. Alabado sea Jesucristo.